el diálogo, el consenso, la mano tendida, señora ministra, no se proclama, se practica. Y la última oportunidad que hemos tenido en las Cortes Generales a la hora de poder ofrecer por parte del Gobierno diálogo y consenso ha sido una cuestión tan importante como la Ley de Educación, la LOMLOE, en la que el diálogo, el consenso y la mano tendida brillaron por su ausencia. Y, por lo tanto, una ley que se hizo de espaldas a la comunidad educativa. Por otro lado, es evidente, señora ministra, que la educación española no progresa adecuadamente. No solo necesita mejorar, sino que la cruda realidad de los resultados de PISA evidencian que vamos por mal camino. Con la política educativa sectaria y de imposición de este Gobierno, señora ministra, se produce mayor fracaso y, sobre todo, algo muy importante en nuestro país, mayores desigualdades, menor equidad. No sirve hacer el ridículo, como consideramos nosotros que hizo el secretario de Estado aquí presente esta mañana, a la hora de echar y decir o justificar que los resultados mediocres de PISA en España había sido porque a todo el mundo le había ido mal, ni mucho menos caer en la autocomplacencia como cayó el Gobierno a la hora de explicar inicialmente los resultados de PISA. Tampoco sirve, desde nuestro punto de vista, excusarse en la pandemia o echarle la culpa a los escolares procedentes de la inmigración. Desde nuestro punto de vista es esencial las evaluaciones, algo que ustedes rechazan porque nos permitirán tener un conocimiento real de lo que ocurre en los centros educativos de nuestro país y, sobre todo, nos permitirá establecer planes de mejora de centro y también de alumno. Y, señorías, la solución no es dejar promocionar a los escolares con suspensos o aprobando sin el conocimiento debido, porque al final al que realmente se le está perjudicando es al propio escolar. La tendencia, por lo tanto, no es buena. Los resultados y los datos de PISA, desde nuestro punto de vista, son preocupantes. Son una llamada de atención, una alarma, porque además se han dado grandes diferencias entre comunidades autónomas. Llamativos son los resultados desastrosos, con todos mis respetos, hacia Cataluña, el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Navarra, que venía liderando desde hace años todos los parámetros en materia educativa, ha caído en un pozo muy profundo, demoledor los resultados. Del año 2012 al año 2022 se ha ido a peor. La OCDE establece que cuando hay una diferencia de 20 puntos supone un curso perdido. Pues bien, en el caso concreto de Navarra se ha perdido 24 puntos en matemáticas, 31 en lectura y 25 en ciencia. En definitiva, señorías, en el caso concreto de Navarra, los alumnos navarros en estos 10 años han perdido un curso. Pero es que además, desde el año 2012 se ha aumentado de forma llamativa el porcentaje de estudiantes que se consideran de bajo rendimiento. Pero es que a la vez también se reduce los estudiantes de alto rendimiento. Por lo tanto, vamos a peor. La verdad es que consideramos que es de una manera muchísimo más seria que en un meeting o que en un corrillo de periodistas, porque desde luego ese tipo de actuaciones nos parecen poco respetuosas incluso con las instituciones que luego deben llevar a cabo esas líneas de actuación, esos planes. Usted es ministra de Educación y Formación Profesional desde julio de 2021, por lo que muchas de las líneas que nos ha venido a exponer aquí son continuación de las que nos han llevado a una situación francamente desastrosa. Y ahora es necesario paliar esos desastres de los que usted, al ser ministra, es en parte también responsable. He visto en una entrevista en un medio que intentaba dirigir esas responsabilidades hacia otros partidos, pero debo decir que después de 5 años y medio de responsabilidades de su partido al frente del ministerio y de llevar desde julio de 2021 al frente del Ministerio de Educación y de Formación Profesional, esto es simplemente inaceptable. No quiero ser descortés, pero esta comparecencia no debería estar produciéndose, al menos con usted. Las políticas educativas del equipo que usted ha dirigido nos han conducido a un hundimiento del nivel de la educación en España, que ha sido reflejado no solo en el informe PISA, sino en otros muchos. El informe PISA del año 2018 era malo, era abiertamente malo, y a ese evidentemente no era responsabilidad suya, pero es que este informe es mucho peor.
De hecho, el propio Pedro Sánchez ha evaluado los recursos necesarios para paliar en parte este problema en 500 millones de euros, que todos sabemos además que no son suficientes. Después de que su jefe asuma que la educación en España es zona catastrófica, viene usted aquí a exponernos las líneas de su ministerio. Ya digo que consideramos que debería haberse asumido una responsabilidad política por esto. ¿Podría usted intentar excusarse en que esas líneas políticas, en que esas políticas educativas han sido aplicados por gobiernos de diferente signo al suyo? Pero el problema es que precisamente los que están peor son aquellos que se encuentran bajo la administración directa de este ministerio, específicamente en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, donde no se han traspasado las competencias de educación. Ceuta y Melilla están a 70 puntos de la media nacional en lectura. Y en matemáticas están incluso peor. El portavoz de UPN nos ha recordado que 20 puntos es la evaluación que se estima para una pérdida de un año. O sea, y estamos hablando de 70, de 80 puntos. O sea, estamos hablando de situaciones absolutamente inaceptables. Por esa razón, creo que el informe PISA y otros informes educativos que se han hecho para reflejar la realidad de la educación en España deberían haber sido tenidos mucho más en cuenta de lo que ha sido tenido por este gobierno y debería haber sido, se le debería haber dado muchísima más importancia a corregir las políticas que han llevado a cabo. Señora ministra, permítame que me dirija a usted como señora Alegría, no como ministra, o como portavoz del gobierno, porque en efecto usted será ministra, pero no de educación. Incluso se lo podemos hasta agradecer, porque a la vista está el pésimo trabajo que están realizando en este campo. Hace justo ahora 3 años que entró en vigor la peor ley educativa, entremos en educación, que jamás ha tenido este país. Y el gobierno vuelve a enmendarla, como claro reconocimiento al gran error cometido con esta norma. Pero es que continúan empecinados en mantenerla al coste que sea necesario, incluso sacrificando lo más valioso que pueda tener una sociedad, como es el futuro de sus niños y jóvenes. Ya lo dijimos durante la tramitación, que lo que mal empieza, mal acaba. No podía salir bien una ley cuando se les cerró las puertas de esta comisión a los expertos en la materia y se les impidió que aportasen o simplemente opinasen, o cuando se ninguneó al principal partido y se desatendieron casi todas las enmiendas que presentamos. Una ley sectaria e ideologizada que pretende crear una base social cómoda y dócil para el gobierno y que no sea capaz de criticar o razonar, propio de otros regímenes políticos, y que determina la ignorancia como valor social. Seguimos sin tener ninguna evaluación interna de la situación de la educación española, porque en repetidas ocasiones el gobierno se ha negado, ni siquiera para analizar los efectos de la pandemia en el sistema educativo. Los únicos informes de evaluación que hemos conocido recientemente han sido internacionales, como PISA y PIRLS, que junto a la tasa de abandono educativo, que usted hace halaga hoy aquí de esos datos, pero que todavía continúan peores que desde 2021, les recuerdo que en el 2021 estaban en el 13,3 y hoy están en el 13,6, por tanto están peor y siguen peor, y que a todo esto, señora ministra o señora Alegría, ¿cuál ha sido la reacción del Ministerio al respecto desde entonces? ¿Han convocado conferencia sectorial para abordar el problema con los consejeros de educación, como han pedido los gobiernos automáticos del Partido Popular? No. ¿Han tomado medidas efectivas como ministerio, como han hecho en otros países de nuestro entorno? No. ¿Afronta un verdadero plan de choque o busca un amplio consenso para enfrentar los desafíos de nuestro sistema educativo? No. Estos días, Nuño Crato, el que fue ministro de Educación de Portugal, ha dicho claro, bien claro, que en ningún momento la solución se trata de rebajar la exigencia. Esa es la diferencia entre los sistemas que triunfan y los sistemas que fracasan, como el suyo, señora Alegría. Fue interpelada por el Grupo Popular tanto en el Senado como en el Congreso para que diese explicaciones de PISA del 2022 y usted no dijo nada. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.